Hola amigos de Contexto. Bueno, todos estos días hemos estado hablando de política casi obligado en esta coyuntura que vive el país y hoy continuamos con este tema. Tenemos un político de muchos años, un político balaguerista que comenzó de la mano de Balaguer a principios de la década de los 80 y desde esa época ocupando cargos muy importantes, quizás de los más importantes en el país, porque ocupó desde ser el ministro administrativo de la presidencia, pasando por ser el gobernador del Banco Central, incluso fue ministro de Agricultura, entre otros cargos importantes. Hoy nuestro invitado es el licenciado Luis Toral Córdoba, quien en este momento es el director del sector externo de la región del Cibao y Santo Domingo Norte y además preside la Fuerza Electoral Balaguerista, que apoya en este caso al presidente Leonel Fernández. Exactamente. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer. Un placer es nuestro. Bueno, a mí me gustaría para comenzar con el licenciado Luis Toral hablar de cómo se decide este político, vamos a decir consumado, ¿verdad?, apoyar al expresidente Leonel Fernández, a ser, bueno, una de las figuras más importantes en esta campaña de Leonel Fernández. ¿Qué lo hace al licenciado Luis Toral darle todo su apoyo, en este caso a Leonel Fernández? Influyeron tres causas fundamentales. La primera y la básica, la muerte del presidente Balaguer, porque realmente yo sigo siendo balaguerista y lo seguiré siendo hasta que muera. La segunda fue el derrotero que tomó el Partido Reformista Social Cristiano, que se convirtió ya en un partido que abandonó los principios balagueristas, abandonó la creencia en la unidad partidaria, en que éramos un equipo. Y prácticamente después de la muerte de Balaguer, pues se dividió. En cada elección que ha habido después de la muerte de Balaguer ha habido una nueva división dentro del partido. Y ya es lamentable que lo que puntea es alrededor del 1% del electorado, cuando realmente el balaguerismo es un sentimiento. Y el tercer aspecto... Pues un sentimiento más grande de lo que puntúa el partido. Un sentimiento extraordinario. Inclusive yo mismo ahora con Leonel, caminando el país, me encuentro la cantidad de balagueristas que hace tiempo que están con Leonel y todavía sienten, o sea, cuando me ven se recuerdan y me hablan y me abrazan, o sea, porque hay realmente un sentimiento que eso no se puede borrar, porque Balaguer fue un hombre que tiene una impronta, dejó una impronta en la República Dominicana. Como le decía, el tercer tema, visto los dos primeros, es que me puse a evaluar las posibilidades mías, o abandonaba la política, sí, o tenía que buscar en el panorama político a quién seguir. Entonces era un tema sumamente complicado, porque como seguía el partido ya no me interesaba estar en ese partido, porque no había una acción realmente de llegar al poder como partido y de hacer cambios y realizaciones en el país. Entonces me puse a evaluar el escenario político y cuando analizaba los personajes, después de trabajar con Joaquín Balaguer, más de 10 años, en el gobierno 10 años, pero desde antes del gobierno, era difícil tomar la decisión. Y cuando vi los pros y los contras, realmente la figura que me llenaba ese espacio que dejó Balaguer en mí era Leonel Fernández. Además, en cierto sentido, el presidente Fernández es el heredero de Balaguer, claro, porque él mismo fue que lo ungió, vamos a decir, sí, en el primer periodo. Todos recordamos esas famosas fotos. Tiene cultura, tiene liderazgo, tiene carisma, sí, pero además tiene un compromiso con el país y con el futuro. O sea, es el único político, vamos a decir, y yo creo que más que político, el único ciudadano que tiene el mayor centro de pensamiento de la República Dominicana. O sea, un hombre que anda buscando en el mundo, independientemente de ser presidente o de no ser presidente, está buscando siempre los avances, hacia dónde ve el mundo, qué necesita el país, cómo la juventud puede insertarse en el mundo global. Entonces, oye, si tú no encuentras eso en este momento y ya fuiste seguidor cercano de un hombre de la estatura de Joaquín Balaguer, es difícil ponerte. O sea, que de no seguir a Leonel en ese momento, mi otra decisión hubiera sido retirarme. Luis, ustedes como grupo,
y tú personalmente, un político ya de mucha experiencia, ¿cómo evalúas el hecho de un cuarto periodo del presidente Leonel Fernández ante, por ejemplo, lo que decía Danilo Medina, de que se necesita en este país para gobernar sangre nueva, que surjan nuevos líderes? ¿Cuál es, vamos a decir, el contrapeso que ofrecería Leonel Fernández ante esta demanda que algunos sectores de la población tienen? Yo pienso que hay que ver las cosas con más profundidad. Yo no pienso en que la sangre debe ser nueva, sino que la sangre debe ser buena. Porque una sangre nueva también puede ser contaminada. Y a lo mejor yo tengo un accidente y necesito sangre y me ponen sangre con SIDA o con hepatitis, y entonces en vez de salvarme la vida me la están destruyendo. Yo pienso que aquí el país está viviendo una situación difícil. Yo mismo estoy muy preocupado porque tenemos la situación comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya está tomando ribetes preocupantes. Usted tiene por el otro lado la salida de Reino de Inglaterra de la Unión Europea, con el Brexit, que no se sabe si va a ser organizado, si va a ser desorganizado, si va a ser con acuerdo, si no va a ser con acuerdo. Y ya está afectando las expectativas económicas internacionales. Pero por el otro lado usted tiene un problema geopolítico, usted tiene un problema en Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, comienza a verse una situación... Y al lado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando un país está frente a esas incertidumbres y desafíos? Que lo que usted necesita es una persona equilibrada, es una persona con experiencia, con capacidad, con compromiso, con relaciones. Además, es un hombre probado, porque Leonel Fernández cogió la economía, cogió el país en el 1996, como le dijo Balaguer, le entrego un avión listo para despegar. Pero en un momento donde había la mayor crisis, por lo menos de lo que yo tengo vivo, la mayor crisis política que había vivido la República Dominicana en democracia, la había vivido el país en el periodo 94-96. Recuérdense que en el 94 se reformó la Constitución y se le quitaron 2 años al gobierno del presidente Balaguer porque realmente había una enorme crisis política. Pues Leonel Fernández coge el gobierno con esa crisis política, pero con una economía buena, cogió el avión, lo despegó, lo subió a 40.000 pies de altura y resultó que equilibró también la parte política. Le equilibró tanto que le propusieron reformar la Constitución para que él siguiera en el 2000 y prefirió no hacerlo. O sea, el propio Balaguer le dijo que él estaba dispuesto a apoyarlo con los legisladores nuestros y él le dijo que no, que en ese momento no sería. Y yo creo que eso ayudó a que se despejara el panorama político. O sea, pudo equilibrar el panorama político y fortalecer el económico. Pero vino Hipólito en el 2000, como dijo él, que amarró la chiva, pero resulta que destruyó la economía por un mal manejo de una crisis bancaria. Sí. Entonces, Leonel llega en el 2004 de nuevo con un país destruido, con el avión que había despegado 40.000 pies de altura, estrellado por el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, otro reto de este, vamos a decir, joven, todavía político, y pasó el reto de la crisis política y ahora agarra el gobierno con una crisis profunda. La más grande. La más grande que ha pasado en la República Dominicana, y volvió y cogió la economía, la recompuso e insertó la República Dominicana ya prácticamente como un país en vías de desarrollo real. Hoy yo creo que el presidente Fernández tiene la capacidad, tiene la experiencia, tiene el equipo necesario para llevar a este país al pleno desarrollo. Pero aquí se necesita un hombre de visión, porque tú no puedes llegar al pleno desarrollo si tú no haces una revolución educativa profunda, si tú no pones a esta juventud dominicana en condiciones de trabajar en cualquier parte del mundo, aunque sea desde República Dominicana. Tú tienes que meterte en la robótica, tienes que profundizar la parte de la informática, tienes que meter la tecnología. Aquí estamos hablando de impresora tridimensional, aquí estamos hablando de drones repartidores, aquí estamos hablando de una cantidad enorme del Internet de las cosas. Entonces, usted no puede caer en un presidente que no tenga la visión hacia dónde va.
Entonces, si nosotros ponemos en una revolución educativa al ciudadano, al ser humano dominicano, en condiciones de ese salto tecnológico, en esa misma manera nosotros vamos a dar salto económico para insertarnos en una economía ya de países grandes. A lo mejor en vez de decir el grupo de los 20, que seamos el grupo de los 21 y República Dominicana entre ahí. Pero no veo fuera de Leonel en el panorama una gente que esté claro hacia dónde debe ir la República Dominicana. Licenciado Luis Toral, ¿cuál es el peso que tiene dentro de la coyuntura política actual, la división dentro del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, y una vez que el presidente Leonel Fernández pudiera alcanzar la candidatura por el partido del PLD? ¿Cuál sería el efecto, vamos a decir? ¿Qué se espera? ¿Qué va a pasar en el PLD? De hecho, hay muchos candidatos, o no muchos, pero sí algunos de los precandidatos que ya pues no han dicho que le dan el apoyo total al presidente Leonel Fernández, pero como que hay un pequeño indicio de que así será. ¿Cuál entonces es la lectura que podríamos dar a esa futura unidad del PLD y el peso que pudiera tener en un futuro gobierno de Leonel Fernández? El presidente Fernández siempre ha sido un hombre de paz, un hombre de unidad, un hombre que no tiene rencores, ni tiene odio, ni tiene malquerencias. Es un hombre abierto. Yo digo que después que ha venido toda esta crisis, la crisis del Congreso, por el empecinamiento de llevar a una segunda reforma consecutiva para tocar el tema solamente de la reelección, todo ese proceso nos llevó a nosotros a ver qué era la crisis, o sea, a ver cuál es la situación. Y Leonel trabajó, se entregó, y ahora mismo lo que se ha convertido en un ingeniero. Después de eso, digo que en vez de abogado, ingeniero, porque construyendo puentes, un puente al Palacio, un puente al Comité Político, un puente al Comité Central, un puente a la sociedad. O sea, estamos hablando que está buscando que ir a la presidencia de la República con una sociedad y un partido y un país unido. Entonces yo creo que eso va a venir. El empecinamiento tiene que terminar. Yo vengo diciéndolo hace tiempo. Lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana sencillamente es unirse todos, olvidarse de las primarias y apoyar a Leonel Fernández y evitar heridas que se están viendo. ¿Es posible olvidarse de las primarias? Eso está o sea, ¿podría pasar? No, podría ser una primaria con un candidato. Sí, porque sencillamente es evitar los conflictos, evitar el dolor de algo que ya se sabe lo que va a pasar. Leonel Fernández va a ganar. Pero entonces, con un mínimo ¿cuál es la de 80% diferencia? Si va a ganar primaria. como quiera, ¿por qué evitarlas? Porque podría decirse entonces, si se evitan, que le cerró las puertas a otros. No, lo que pasa es que, por lo que usted ha visto, en esta semana pasada, vimos renunciar ya a dos precandidatos del equipo, como ellos se han llamado, del danilismo. Yo pensaba que no eran un equipo danilista, sino un equipo de aspirantes realmente, porque en la fábrica de presidente, que es el PLD, ahora mismo hay 10 que no son Leonel, que entendieron que ya estaban. Entonces, ¿qué pasa? Esa renuncia de ellos dos, lo que ha enseñado que ha sido traumática, porque las renuncias han sido con dolor. Las renuncias han sido inclusive denunciando la utilización de recursos del Estado y denunciando una injusticia en el manejo de ese grupo. Y a mí me preocupa sobremanera, porque estamos viviendo en una República Dominicana que el propio Banco Central emitió un informe la semana pasada diciendo cuál era la situación, la ralentización de la economía. Ha tenido que meter sobre 30,000 millones de pesos del encaje legal para tratar de reactivar la economía. Y seguimos entonces introduciendo temas de incertidumbre. Estamos hablando que hay el capo más grande de la República Dominicana. Anda prófugo, porque aparentemente le avisaron, porque sencillamente fue un aparataje de 50 o 60 allanamientos, y resulta que el principal capo, que debían estarlo siguiendo si había ese operativo, no lo encontraron. Asesinatos, o sea, hay una serie de un ambiente, un ataque severo al turismo dominicano de parte de interesados internacionales. Entonces, en ese ambiente, no sigamos provocando, o sea, lo que Reinaldo habló ayer de la utilización de los recursos del Estado,
del aplastamiento, del abuso, del no reconocimiento de sus 44 años de trabajo ininterrumpido con esfuerzo. O sea, estamos hablando que el que decía eso no era Reinaldo Pared solamente, era el presidente del Senado de la República Dominicana. General del partido. Sí, pero el secretario general del partido hacia el mundo económico, hacia el mundo, hacia las relaciones internacionales, no es tan importante como el presidente del Senado. Del Estado. El presidente del Senado es el primer poder del Estado. Claro. Entonces estamos hablando que el presidente del primer poder del Estado está diciéndole al mundo, porque no fue para República Dominicana, que aquí el Estado está utilizando los recursos de una manera espuria para garantizarle una candidatura a alguien específico. O sea, ahí es que yo digo, no lleguemos hasta ahí, no le infringamos más daño a la República Dominicana. Se va a poner la situación económica peor, porque la economía es un asunto, es una ciencia social. No, y es de que es afectada, es expectativa. Claro, entonces, claro. Óyete, no dañemos ya lo que, óyete, el PLD y los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina, lo que más pueden vender al país y al mundo es su estabilidad económica, sí, tanto la es así. estabilidad, el crecimiento. Entonces, no lo dañemos por unos intereses particulares y personales. Que no van a llegar por un a dar empecinamiento de ninguna no parte. reconocer un liderazgo, que es tu propio presidente de tu partido, que ha gobernado 3 veces y que situó a la República Dominicana en la cima, en lo más alto que ha tenido, y al partido, y a todos los que hoy están aspirando. Fue fruto de esa llegada de Leonel al gobierno y de ese desarrollo que han sostenido. Entonces no dañen, no maten la gallina de los huevos de oro. Sí, vamos a una pausa. Volvemos. Regresamos. Bien, amigos, continuamos este programa con el licenciado Luis Toral Córdoba, es presidente de la fuerza balaguerista que apoya a Leonel Fernández y además es coordinador del sector externo de Leonel Fernández en la zona norte del país y en Santo Domingo Norte. Luis, yo te conozco a ti hace muchos años porque trabajamos juntos cuando tú fuiste gobernador del Banco Central. Sé la capacidad de trabajo que tú tienes y cómo vas en profundidad a los temas. Además que eres un político de toda la vida. Ya has sido funcionario porque eras político. Hay una serie de encuestas y que no se quieren reconocer, algunas de ellas, que dicen que el presidente Fernández no solo va a ganar la primaria por un amplio margen, hay una que dice el 69%, la última asisa, que va a haber otra a mediados de este mes y otra el 4 de octubre. Tú fuiste que entrevistaste a la señora, a doña a la Lilian presidente de la firma, sino que va a ganar las elecciones nacionales también. Entonces, esta situación de escarceo, como tú decías anteriormente, a la candidatura del presidente Fernández, puede tener efectos negativos en la economía y a nivel de la estabilidad política del país. Bueno, dependiendo de hasta dónde llegue. Exacto. Cuando se generan situaciones con el Estado, situaciones de falta de confianza, situaciones de denuncias como la que viene realizando los propios funcionarios entre ellos por su conflicto partidario, eso le puede generar un problema al país y más en una situación en la que el país está ahora mismo con un crecimiento ralentizado, se está postergando la compra de bienes duraderos por parte de... Vi que el Banco Central decía que el primer semestre de 7.1 que fue el año pasado, en este fue 4.7. Exactamente. Es significativo. Es casi un 50% menos. Entonces estamos hablando, frente a esa situación, es peligroso. Pero yo insisto yo diría en la soberbia que está viendo. O sea, en el 2011,
el presidente Medina no ganaba ninguna encuesta. En ninguna daba con posibilidad de ganar. Con 25 puntos. En ninguna, ni ganaba interno, ni ganaba externo. Internamente ganaba Margarita. Sí. Y Leonel inclusive convence a Margarita por el bien del partido, por la unidad, que deponga sus aspiraciones y que fueran a apoyar a Danilo Medina. O sea, todavía en enero. No hubo primarias en el 2020. No, precisamente, precisamente por eso es que está el tema, porque el propio presidente Fernández hace que Danilo vaya en unas condiciones, que el partido se una. Exacto. Entonces hizo campaña resulta que después, cuando hacen los estudios que él no sube, se determina que con Margarita de vicepresidenta, ella le sumaba unos votos. Se pone de Margarita vicepresidenta, otro aporte más del sector de Leonel Fernández y se sube a unos niveles, pero aún así, en enero del 2012, Hipólito Mejía le llevaba 20 puntos. Y ahí es donde se crean los tres frentes de trabajo. Sí. Uno presidido por Danilo, uno presidido por Margarita, uno presidido por Leonel, y Leonel se tira a la calle. Óyete, hasta debajo de las piedras buscando votos, porque yo anduve con él. Sí. Y fui municipio por municipio, distrito por distrito, se metía en los callejones. O sea, como presidente de la República, bajó y anduvo el país entero buscándole votos. Señores, ¿cuál es la soberbia? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué usted no se da cuenta que hoy tenemos un presidente del partido, un líder del país, que todas las encuestas dicen, porque usted señaló 69%, pero habían 14 que decían que no sabían. Sí. Cuando usted distribuye esos 14, sube a 75%. Si estamos en 75%, yo vengo diciendo que vamos a ganar con más del 80%. Eso está claro. Y aún más cuando se están viendo las evidencias de que se está queriendo imponer candidaturas. Óyete, desde el gobierno hay experiencias muy graves de imposición de candidaturas. Pasó con el presidente Antonio Guzmán, que prácticamente impuso la candidatura de Jacobo Magluta porque no quería que Jorge Blanco fuera el candidato y sencillamente ganó Jorge Blanco, ganó la presidencia, terminó suicidándose. Después Jorge Blanco se empecinó en que sea Peña Gómez el candidato y finalmente ganó Jacobo Magluta. Perdió las elecciones, Jorge Blanco fue preso. ¿Cuál es el empecinamiento de tú parar el líder natural de tu partido en ese momento? ¿Por qué se crean supuestamente la preprimaria? O sea, de coger un grupo de amigos y hermanos del partido y ponerlo a bailotearlo para que entonces coger uno para que se presente a adversar a Leonel Fernández. Usted mismo está reconociendo que Leonel Fernández es el líder, que Leonel Fernández está arriba, que Leonel Fernández gana fácil y está inventando. Esos son inventos, pero inventos innecesarios que ponen a sufrir a la propia base del partido. La base es lo que quiere mantener el partido en el poder. Sin embargo, y la base está 98% con Leonel Fernández. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con esto que tú has expuesto, pero yo siempre he tenido una teoría y la mantengo, que aunque esto haya desgastado las bases del PLD y a los mismos candidatos ahora, quizás también últimamente se ha manejado mal, pero yo creo que esta contienda dentro del PLD ha hecho que ya ni siquiera se necesite un partido de oposición, porque la oposición está dentro del mismo PLD. Y fíjense que toda la tensión está dentro del mismo PLD hasta ver quién gana, de manera que eso ha situado al PLD en el único foco para las elecciones. O sea que quizás no ha sido malo de cara a la población. Sí, pero hay una cosa, realmente no hay un enfrentamiento como tal. Por eso, entonces es mejor todavía. Aquí hay una competencia que era sana. Eso, a eso me refiero. La competencia venía siendo sana. La competencia tenía precandidatos que entendían que podían ser presidentes, candidatos a la presidencia en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Iba todo bien, tranquilo, en paz, una competencia normal. ¿Y cuándo fue que entró entonces? ¿Dónde se daña y dónde entra el virus? Cuando el gobierno quiere imponer un candidato. Entonces ya a última hora, después que habían un grupo de compañeros del PLD
aspirando Que ya normal y no había estaban conflicto, hermanados, vamos a no había decir, y ningún de tipo de acuerdo. conflicto y todo el mundo sabía que Lionel, que era el presidente del partido, era precandidato y el otro y el otro y el otro. Es que a última hora se quiere y se ha venido a avasallar a los propios compañeros que estaban en una competencia natural. Entonces se ha querido traer un componente externo, un componente a la mala, un componente renuncia y apoya. O sea, ese tipo de cosas, eso es lo que trae ruido. Y a eso fue que se refirieron los dos candidatos que abandonaron Amarante la contienda. Baré, que no es cualquier cosa. Claro, claro. Y que son Reinaldo personas muy Pared cercanas al Pérez. presidente Es Danilo decir, Medina. Si hay un danilista histórico, Exacto. es Carlos Amarante Carlos Baré. Amarante y Danilo, Sí, desde el principio. Claro, y el mismo Reinaldo Pared. Y con Reinaldo- todo- Digo, perdón, Reinaldo, exacto. Sí, Reinaldo. Reinaldo es un Claro. símbolo del danilismo. Sí. Pero ha sido maltratado por ese mismo danilismo. Entonces, Y haber hecho eso tiene que haberle dolido. yo creo Por que- a él. supuesto. yo creo que Claro, tiene que volver a sopesarse, tiene que venir la tranquilidad, la paz, el sosiego. Es que no puede seguir, o sea, el gobierno no puede empecinarse en hacer eso. Es el partido. Y óyese, y el partido, el pueblo PLDista y el pueblo leonelita no va a pedir, no va a posibilitar que el gobierno haga que el PLD salga del gobierno. Va a ser imposible. Oye, han hecho de todo. Porque hay una cosa clara, es que aquí el que representa los mejores intereses del país es Lionel. Y Lionel no ha transado en nada, en todo lo que afecte al país, en todo lo que esté en contra de la Constitución de la República, de las leyes, del normal correr del Estado, está en contra. Fíjense inclusive el tremendo error. De nuevo la oposición se pone de acuerdo con el gobierno para la ley de partido, y resulta que el Tribunal Constitucional ha tenido que anular una cantidad enorme de artículos por inconstitucionales. O sea, se fueron a una negociación, ni que era la brava, nosotros somos los jefes, nosotros somos los dueños de este país, y aquí va como nosotros queremos. Oye, tener que comenzar a desmontar cosas sobre la marcha. Entonces, estamos hablando de que el otro día, el 16 de agosto, en el Congreso Nacional, ¿cómo es posible que Luis Abinader e Hipólito Mejía se pongan de acuerdo con el Estado, con el gobierno que ellos mismos dicen que lo critican por corrupto, lo critican porque no sirven, porque tiene que haber un cambio, y resulta que van al Congreso y se ponen de acuerdo para poner de presidente de la Cámara de Diputados a reelegir a la misma persona que ellos mismos critican? Violando un acuerdo interno. ¿Cuál es la lectura que dan ustedes a o sea, esto? apoyando la violación de un acuerdo interno, pero también apoyando la violación de la ley, porque ese acuerdo interno adquirió la fuerza de ley. Entonces, ¿qué usted me dice a mí? ¿Que están negociando qué? Entonces, usted está atacando al gobierno por una cosa y por el otro lado está pidiendo la habilitación del presidente que usted está atacando. Óyete, huele mal, Ellos dicen huele que- putrefacto. Ellos dicen que lo hicieron los PRMistas para apostar por la división del PLD y de eso sacar ventaja. Pero es que yo no creo que sacaron ventaja, todo No, lo yo no contrario. creo tampoco. ¿Qué debió hacer el PRM? Debió presentar su plancha. Claro. Porque si está el PLD dividido en dos planchas, Aproveche. usted presente su plancha. Y hasta puede ganar. No, es Claro. que era seguro que iba a ganar. Iban a cogerlo, y ahí sí daban un golpe de efecto Claro. de oposición. Pero Sí, todavía, es así. todavía Yo lo perdía su pensé plancha. en ese momento. Todavía perdía su plancha, oiga bien. Y le decían al país, no, nosotros somos opositores. Nosotros no estamos ni con este ni con el otro. No, Perdieron se credibilidad. asociaron al gobierno que ellos critican. Óyete, sus propios legisladores viven pidiendo interpelación en el Congreso Nacional y resulta que se ponen de acuerdo con ellos mismos. O sea, estamos hablando que esa es la situación. Es inconsistente. Entonces, yo lo que creo que aquí el PLD tiene que darse cuenta que es mucho más fácil unirse que dividirse. Y sencillamente es mucho más fácil unidos seguir llevando al país por los mejores senderos Y ahora económicos de progreso. yo creo, Luis, que con estos dos hechos de la semana pasada, finales de la semana pasada, de Amarante Baré y de Reinaldo Pared Pérez, más evidente. Porque lo que ha habido es un derroche de publicidad, de anuncios, de vallas, de dinero, pero, es decir, ¿cuál es la consistencia política? ¿Cuál es el programa político? Yo vi una entrevista en la Z
donde le decían cuáles son los 3 ejes de su propuesta política y no le respondió. ¿Cuáles son los 3 ejes de su propuesta política? Porque usted puede criticar a Reinaldo, usted puede criticar a Amarante, usted puede criticar a Domínguez Brito, usted puede estar en desacuerdo con todos los otros, pero tienen una idea de qué es lo que quieren para la República. Ahora, yo pienso que ante esta situación es más evidente que lo que tiene que haber es una solución de unidad en el PLD y no de fractura. Y destrucción. Pero hay algo en No, destrucción no, porque no lo van a destruir. Pero hay algo en eso que a mí me choca más y me duele. Aparte del derroche del dinero, del exceso del Estado, para destruir a compañeros de su propia corriente. Todavía sigue siendo un ministro de Obras Públicas. Exactamente. Pero fuera de todo eso, Increíble. que es grave y es malo, y ha sido denunciado por el propio equipo de ellos, oiga bien, lo que a mí me duele es cómo están obligando a la gente a participar en las actividades y ya no disimulan. Si no vas, te cancelo. Si no vas, no te pago. Entonces, estamos hablando que eso es contraproducente. Sí. Cuando tú llevas a una gente obligada a una actividad política por alguien que a ti no te mueve ni un pelo de emoción, sencillamente tú lo que lo estás poniendo es... El efecto inverso. Es inverso porque tú estás pisoteando su dignidad como persona humana. Y cuando tú pisoteas la dignidad, él por hambre, por necesidad, por su familia, va, asiste. Pero lo que está moviéndose por dentro es un huracán. Un huracán que va a venir en contra tuyo. Claro. Entonces, sencillamente, todo eso ha hecho que la base del partido esté con Leonel, pero prácticamente 98%. Naturalmente, tienen miedo, no lo pueden manifestar, porque aquí hay un problema de subsistencia, porque se ha amenazado hasta la subsistencia del ser humano. Y eso sencillamente la gente se lo cobra porque es un abuso, y es un abuso de poder. Y ese abuso de poder se está dando, y aún así, las actividades son mediocres. Aún así, usted entra y chequea las actividades y nosotros le decimos las actividades de los brazos caídos. Nadie aplaude. ¿Por qué? Porque si no hay emoción, cuando usted ve llegar a Leonel a un sitio, la gente se vuelve loca. ¡Ah! ¡Ah! Y lo agarra todo el mundo. O sea, yo me recuerdo como yo veía a la gente cuando Balaguer, sí, que era una euforia. Leonel levanta euforia. Entonces, cuando hay un candidato que no tiene pueblo detrás, no hay dinero humano ni fuerza del Estado que lo haga ganar. Oiga bien, un candidato que va a ganar la presidencia tiene que oler a pueblo. Usted coge y se para donde un chinero y lo va a oír hablando de Leonel. Y se mete en una guagua y lo va a oír hablando de Leonel. Y se mete en el metro y lo va a oír hablando de Leonel. Y se mete a juego de basquetbol y va a oír hablando de Leonel. Pero usted no oye hablar de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía el pueblo no lo ha asumido. La fuerza del pueblo está con Leonel. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con Luis Toral Córdoba, coordinador del proyecto de la Fuerza Balaguerista con Leonel Fernández y del sector externo en la zona norte del país y en el Santo Domingo Norte del presidente Fernández. No debemos dejar pasar la ocasión, Luis. Ya hemos hablado bastante de la coyuntura. Tú tienes ya un tiempo acompañando al presidente Fernández. Un eventual gobierno nuevo en el año 2020, el presidente Fernández va a afrontar problemas muy serios, problemas de equilibrio fiscal, problemas de ralentización, como tú dijiste, del crecimiento. ¿Cuáles podrían ser, diríamos, las expectativas? Porque yo sí he escuchado en varias ocasiones que el presidente ha dicho que si este sería uno de los mejores gobiernos que él quiere hacer y que quiere darle mucho contenido social e institucional. Tú que estás en el día a día y que debes conocer también
esto. ¿Cuáles son los ejes fundamentales ahora de la propuesta del presidente Fernández? Yo pienso que fundamentalmente lo que le hablaba ahorita, él tiene que dedicarse seriamente en la parte de la educación. Siempre lo ha estado. Sí. Inclusive la gente se ha confundido, o lo quisieron confundir en un momento dado. Leonel Fernández, cuando llega al gobierno en el 2004, encuentra una inversión en la educación de 1.3 del producto. Pero cuando Leonel entrega el gobierno en el 2012, tenía una inversión de 3% del producto. Fue más que duplicado. Un aumento más que duplicado, un aumento paulatino en lo que tenía que ver con la educación. Entonces, para mí, fundamentalmente la educación. Y aquí no se han analizado algunas cosas que produjo el efecto Leonel en el gobierno. Ustedes tienen que acordarse que las computadoras llegaron a las escuelas de la mano de Leonel. Inclusive Hipólito llegó a decir una vez jugando internet que Leonel lo que le gustaba era jugar internet en el palacio, porque él no tenía la visión de hacia dónde iba el mundo, porque vio la computadora como un instrumento de juego, no como un instrumento de desarrollo. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, tú te das cuenta el cambio que tuvo el dominicano, el profesional dominicano, el cambio en su mentalidad con lo que Leonel hizo. Leonel comenzó a dar becas internacionales a estudiantes de escasos recursos que jamás iban a poder tener esa educación. Pero resulta que antes de Leonel en este país no se hablaba ni se exigía una especialidad, un máster, un doctorado. Hoy la juventud dominicana no piensa estudiar sin llegar a hacer un máster o sin llegar a hacer un doctorado. No y la mayoría tienen 2, 3 máster y siguen estudiando. Un cambio de mentalidad. Antes no se preocupaban, antes iban a la universidad para coger un título y conseguir un empleo. Ya están yendo más allá. Entonces, el conocimiento del dominicano. La economía del conocimiento. Del conocimiento. Entonces, estamos hablando que eso él tiene que profundizarlo. Y eso no es solamente un asunto de dinero, señores. Esto no es un asunto de 4% del Producto Interno Bruto. Esto es un asunto de saber dirigir los recursos hacia dónde van. Esto no es un asunto solamente de hacer aula y de dar desayuno y comida, que está muy bien. Sí. Pero entonces lo que hemos hecho es sencillamente quitarle la responsabilidad de los padres de mantenimiento y darle comida, que está muy bien, pero a cambio dame la educación correcta, a cambio dámele 2 o 3 idiomas obligatorios que salgan fluidos, a cambio dámele robótica, a cambio dámele tecnología, porque tenemos una tanda extendida para que el niño esté en el aula, para que esté en la escuela y los papás puedan trabajar, pero no le doy nada nuevo. O sea, sigo con el mismo currículum. Quiero dar computadoras a todos los estudiantes, pero no le doy el wifi gratis nacional para que ellos puedan estudiar donde quiera que vayan, en su casa, donde los amigos, hasta en la playa, en el campo, sencillamente que tenga conectividad. Pero usted le va a dar una computadora, ¿para qué? Si usted no tiene los currículum en la nube, para que ellos entren a la nube y estudien desde ahí. O sea, para que cambie el concepto de la educación. Eso para mí es Leonel Fernández. El otro tiene que ver seriamente un cambio en el presupuesto nacional y un cambio desde 2 ópticas. Una de la óptica del equilibrio presupuestario y la otra del cambio del porcentaje de inversión que tiene el presupuesto nacional. Un país sin inversión pública es un país que no va a dar el salto para una economía de desarrollo. Bueno, el gasto de capital está en un 22%. Es muy poco. Cuando Balaguer, el mínimo era 40 y hubieron años hasta de 60%. Y el mismo Leonel Fernández. Entonces, pero ¿cómo se haría esto si tenemos un porcentaje de la deuda que no podemos seguir aumentando? Ahí es donde iba. O sea, hay un manejo de la deuda preocupante. Pero si nosotros vemos la historia, ¿verdad? Joaquín Balaguer era un hombre frugal en la deuda, un hombre temeroso de la deuda. Y normalmente te aceptaba deuda externa, ¿verdad? Con mucha reticencia. Con mucha reticencia y siempre, la mayoría de veces, en temas de inversión, que el país entonces... No en gasto público. Exactamente, no para presupuesto. No para coger un fósforo y pegárselo a los dólares y quemarlo, porque entonces lo están pagando los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos los excesos de consumo de nosotros. Entonces yo creo que aquí, si tú chequeas a Leonel coge el primer gobierno de Leonel que cogió la cultura balaguerista, Leonel Fernández en esos 4 años. No, y no solamente eso, disminuyó la deuda.
pública Así en es, los primeros es 4 así. años, en vez de aumentarla. Ahora, ¿qué pasa? Vino el ciclón batatero Hipólito, Sí. destruyó la economía. El Banco Central tuvo que hacer un endeudamiento enorme porque se manejó mal la crisis bancaria. Y entonces, con todo ese panorama, el país tuvo que volver a un proceso de endeudamiento para poder levantar. Pero después vino la crisis de los bonos prime, 2007-2008, que obligatoriamente el mundo se fue a una depresión, y con una depresión tú no podías parar entonces la inversión pública y el gasto De hecho, público. el fondo, en el acuerdo del 2008, quitó el techo de endeudamiento. Exactamente. Lo eliminó. Exactamente. Por la Entonces, crisis económica. Sí, endéudense, Sí. ¿qué endéudense. pasa? No Pero podíamos hacer otra Leonel, cosa. cuando entrega a Danilo Medina en el 2012, el país estaba bien, el país estaba saneado, el país creció por encima de 6.5% durante los 8 años, a pesar de la crisis de Hipólito. Leonel pudo ponerlo a Y de crecer la esa crisis manera, bancaria. con estabilidad cambiaria, con aumento de las reservas internacionales. O sea, fue una maravilla. ¿A qué ustedes atribuyen a que cuando, después del gobierno de Hipólito Mejía, solo el hecho de que Leonel Fernández ganara las elecciones, el peso se situara en una prima de 34-1, habiendo Confianza llegado... se llama. Eso déjame responderlo yo. Exactamente. Confianza. Es que era un problema de confianza el que había. Y una desconfianza en la política económica que se estaba llevando. Lo que le acabo de decir, si 96-2000 ese gobierno dio demostraciones de un manejo macroeconómico estable, de una disminución de la deuda, de colocar a la República Dominicana con un crecimiento bueno, con estabilidad, y el país estaba agobiado de este desastre económico, cuando vio que ganó las elecciones, el 17 de mayo, el país comenzó a bajar. calmo. Eso es increíble. El 17 de mayo, todos los agentes económicos de la República Dominicana y de fuera dijeron, ya viene otro país. Y eso solo. Yo creo que eso solo habla. Exactamente. Pero, inclusive, como dice Luis, el 17 de mayo, cuando se confirma el triunfo del presidente Fernández, ahí mismo comienza a bajar de 55 que estaba en ese momento. Y cuando toma el poder ya estaba en 47. Eso es histórico, ¿eh? Pero no Eso solo es histórico. eso, en el resto del periodo, porque yo estuve en el equipo económico en ese momento, llegó a 28. Sí, yo me acuerdo perfectamente. Que vino un problema para los Claro. sectores exportadores y para el turismo. Llegó a 28 y había un problema serio de que se estaba revaluando demasiado porque estaban entrando muchos Un capitales. problema serio por un lado, entre comillas, y una ventaja muy grande para el asalariado, que su chelito le alcanzaban para todo. Sí, pero Bueno, que no bajó debió demasiado, tanto. bajó demasiado. Y muy de Recuperó golpe, parte del salario perdido. claro. Él lo perdió, Muchísimo. porque Claro, lo con, perdió. con Hipólito perdió las 2/3 partes del salario Las 2/3 en un asunto de partes. meses. Y el que tenía ahorros lo perdió también. Lo perdió también, todo. exactamente. O sea que fue algo que eso es un punto muy a su favor que tiene el presidente Leonel Fernández, porque ahí demostró la confianza que despierta en lo que son los ciudadanos dominicanos. Y en el sector externo, por ejemplo, con miras ya a la política internacional, tiene nuevos ejes el presidente Fernández. ¿Cuál qué es lo que ha ofrecido? ¿Qué vemos en esta parte? Bueno, realmente el presidente está enfocado en los temas que le dije, o sea, está enfocado en lo que es educación, está enfocado en volver a llevar la economía a lo que era, o sea, a innovar, está enfocado en una serie de infraestructuras básicas para el desarrollo. Importantísimo. Inclusive ustedes Las otras líneas de metro que hacen falta, por ejemplo. Ustedes han visto, por otro lado, abundando sobre las preguntas anteriores, ustedes han visto un hombre que no solamente tiene un centro de pensamiento para ver hacia dónde va el mundo, es que el único político que está presentando una candidatura a la presidencia de la República que tiene RD 2044, que hizo una evaluación él con su equipo, municipio por municipio, provincia por provincia, de cuáles son las cosas necesarias para que esas provincias resurjan y se vayan al desarrollo, es Leonel Fernández. Pero ahora mismo está trabajando en RD 2044 Agro Rural, haciendo exactamente lo mismo para el sector agropecuario, pero no desde el punto de vista solamente de producción, sino también desde el punto de vista de la mejoría de la ruralidad, porque usted tiene los municipios, usted tiene todos los pueblos del país que no viven el 100% de la agricultura y de la ganadería, viven también de otras cosas. Entonces aquí hay que estudiar la ruralidad. Nosotros tenemos que mejorar no solamente la parte agropecuaria, sino con la parte agropecuaria mejorada, eso ayuda a la mejoría
del entorno del pueblo, pero también tenemos que poner las inversiones en otras áreas. Y para que la ruralidad, para que esa ruralidad no coja para acá. Y resulta que cuando cogen para acá, vienen a vivir peor que quedándose allá. Hacinados. Porque vienen con una esperanza, pero resulta que aquí no hay para todo y la infraestructura no aguanta. Y por eso tú ves los cordones de miseria en el Gran Santo Domingo muchas veces peores que los cordones de miseria. Incluso tendría el presidente Leonel Fernández que hacer un programa para ver si partes de esas personas pueden volver a esas zonas del interior, porque de hecho la zona, por ejemplo, de la frontera está casi devastada. Pero si usted mejora la ruralidad, eso es automático. Óigase, por ejemplo, si nosotros nos vamos al inicio de lo que fue la provincia de Altagracia y Bávaro, ahí no había de qué vivir. Y todos los higüeyanos y todo lo de la provincia de Altagracia que tenían problemas, los jóvenes que estudiaban y se graduaban se quedaban aquí y venían para acá. Pero y ahora se van los de aquí. Resulta que es al revés, exacto, se van los de aquí, de ellos, pero también usted va a cualquier hotel, a cualquier negocio de la provincia de Altagracia y se va a encontrar con una gran cantidad de gente de Barahona, de Neiva, de Asua, de Pedernales, o sea, una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque se mejoró la situación de desarrollo de esa región. Entonces, eso hay que focalizarlo. Leonel tiene que irse a lo que hizo China. Por ejemplo, que tiene zonas especiales. Yo diría que aquí, como aquí ni siquiera yo hablaría de zonas especiales. Yo puedo decir ciudades especiales, provincias especiales. Yo quiero desarrollar independencia. Sí. Yo hago una propuesta de desarrollo especial. Aquí yo tengo esto y tú impulsa como gobierno. Por ejemplo, aquí se puede levantar drásticamente las exportaciones. Bueno, yo te decía antes de entrar que me sorprendió que vi en el fin de semana que la República Dominicana es el segundo exportador mundial de aguacate y el tercero de mango. Sí. Y una de las regiones que más produce aguacate es la frontera. Sí. Si tú puedes llenar esa zona nada más. A mí me encantaría que el presidente Fernández se enfocara en la frontera y ver también cómo eso para un poco la migración haitiana. Al mismo tiempo se ayudan, pero en la frontera, sin que tengan que pasar para acá. No, precisamente eso va a salir en la evaluación. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje para nuestros televidentes y personas? Fundamentalmente yo les pediría que tengan fe en Leonel Fernández, que tengan fe en el proyecto, que tenemos una primaria que para mí es el futuro del país que está en juego. Que vayan a votar a las primarias. Y en esa primaria podemos votar todos, los reformistas, los PRMistas, los PRDistas, los que nunca han hecho política. O sea, el que quiera que el país siga adelante, que quiera que Leonel sea presidente, vaya ese día a votar. Excelente, muy bien, gracias Luis Toral por estar aquí con nosotros compartiendo todo este proceso tan interesante de la precandidatura del presidente Leonel Fernández. Hasta la próxima, amigos.